Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy nos está acompañando Gustavo Nefa, economista, partner y director de Research for Trader. Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Bueno, como siempre, nosotros empezamos de la parte económica, básicamente para aclarar algunos conceptos y algunas condiciones de cómo estamos en la actualidad. Y bajo esta alternativa es, ¿qué pasó esta semana con acciones argentinas en dólares, tanto en Wall Street como en el Merval? Y si tuvo un impacto por toma de ganancias o qué es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, me parece que hay que remontar un poquito más para atrás. Tuvimos un año 2024 espectacular en todo sentido, con bonos que duplicaron su valor en dólares y con acciones que han tenido el mejor rendimiento bursátil de todas las bolsas del mundo. Claro. Debemos estar hablando de una suba del Merval de 134% en dólares. En el mes de enero hemos visto una pausa, una retracción en esos valores. Bonos entre 2 y 4% acumulan en el año, acumulado incluso hasta estos últimos días de febrero, y el Merval casi llegando a 15% de caída en dólares, pero recuperando en estas últimas ruedas. Creo que el mercado está un poquito ansioso por algunos temas, de los cuales podemos hablar con mayor detalle, pero priva también la toma de ganancia de muchos de los inversores y un poco el nerviosismo en torno al acuerdo con el FMI. ¿El impacto de los intereses o la tasa de Estados Unidos de inflación pudo haber incidido también? A ver, esto es muy fresco. Es una tasa de inflación que defraudó en este mes por una décima, pero que superó bastante por lo bajo lo esperado en el mes pasado. La tarea de la Reserva Federal es una tarea que ha surtido su efecto. Recordemos que Estados Unidos tuvo casi 10% de inflación y la ha logrado bajar a la zona del 3%, pero el objetivo es 2%, con lo cual claro, se mantiene bastante vigilante, ¿sí?, respecto a los parámetros de la economía norteamericana que han sido buenos. Han sido muy buenos, ha esquivado una recesión en el 2022 y en el 2023-2024 ha dado muestra de Estados Unidos de estar mucho mejor que Europa y mucho mejor que China, que ha tenido que tener que implementar 2 planes de estabilización con baja de tasa de interés y programa de incentivos financieros a su economía a fines del 2024. Bien. Es un buen indicio eso. Y se esperan 2 bajas adicionales de tasa de Fed Funds en los próximos 2 años, lo cual no es bueno, pero implica todavía una baja de tasa de interés, no una suba, ni que se queden quieta. Entonces, el mercado también respondió un poco a un discurso un poquito más agresivo desde hace 2 meses atrás del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el mercado también se ha mantenido lateral en los últimos 2 meses sin tener una extensión del rally que también venía teniendo muy bueno del año pasado. Bien, y de esta característica, ¿cómo siguen las inversiones internacionales? Lo que serían las empresas tecnológicas, las aeroespaciales o las cripto. ¿Cómo la estás viendo? Son muchos temas. Sí, te diría que el marco de las inversiones se abrió un poco, porque las cripto tuvieron un año fenomenal por el halving, la irrupción de los ETFs y tercero, Trump presidente. Esto le dio un impulso muy grande. Acuérdate que andaba Creo que el último efecto fue el mejor de todos para Exactamente. Ellos. Pasó de $69.000 a superar los $100.000, en la zona de los $96.000. Tuvo una pequeña retracción, pero se mantiene muy firme. El Bitcoin dando dominancia sobre el resto de los activos. El oro se ha mantenido muy, pero muy optimista. El mercado lo ha impulsado a la zona de los $2.900 y apunta a los $3.000 que verán estos días. ¿Qué podemos decir de eso? Los chinos, los rusos están comprando, están desdolarizando algunas reservas y están comprando más oro. Y finalmente los bonos han tenido un mal trimestre el último trimestre del 2024 y este año han tenido una recuperación. Ha sido un buen año hasta ahora, 40 días que venimos acumulando entre enero y esta partecita de febrero, con recuperación tanto de las acciones preferidas, de los bonos emergentes, de los bonos, los treasuries, de los bonos corporativos norteamericanos con y sin grado de inversión. Todos ellos han subido. Ahora bien, las acciones han tenido un cambio en cuanto a los sectores que se han visto favorecidos. Por ejemplo, el año pasado, consumo discrecional y las tecnológicas habían sido las líderes entre los 11 sectores del S&P 500 y justamente son los 2 sectores que están abajo de la tabla. En el podio estamos hablando de las financieras, que tuvieron un muy buen 2024 y están teniendo un muy buen 2025.
reformas regulatorias mediantes que prometió Trump y a su vez una salud de la actividad y la actividad norteamericana bastante buena. Entonces se mantiene en pole position de los sectores. Después vienen salud, industriales también con un impulso bastante importante de Trump y con aranceles que son bastante polémicos, pero que Trump ha empezado a anunciar tal cual había comentado en su plataforma y además en su discurso preelectoral. ¿Cómo, ya que seguimos con Estados Unidos un poco y Argentina, ¿no? ¿Cómo impacta el tema de los aranceles que puso Estados Unidos para todo lo que es venta de acero y aluminio y que nosotros le proveemos? Bueno, ese es uno de los temas clave que van a impactar en Argentina. Aluar, Ternium y Siderar están siendo afectados. No eran acciones que tampoco estaban muy bien en el mercado, que digamos, porque una política de tipo cambio bajo no las incentiva. Claro. Pero Trump lo que ha hecho es pegar para negociar después. Ya lo hemos visto en la versión 1.0 de su mandato antes de Biden. No ha quedado mucho de eso implementado, ni tampoco se ha cerrado ni el déficit fiscal, tema recaudatorio, ni tampoco el déficit comercial, y sobre todo con China. Claro. Con China le implementó un 10%. La respuesta de China fue sobria. Es un universo de 14.000 millones de dólares de importaciones, no es tanto. La respuesta de Canadá ha sido muy agresiva. Si vos me pones 25%, yo te pongo 25% de aranceles y sobre un universo de 125.000 millones de dólares. Pero claro, ahora está abierta una negociación, un impasse por 30 días, lo mismo que pasó con México. También en una entrevista con la BBC le ha dado también a Europa poca vida sin aranceles por parte de Estados Unidos, con lo cual también tenemos que esperar un impacto en la industria automotriz, en la industria de alimentos y otros temas que Europa también está siendo fuerte como exportador, especialmente Alemania y otras potencias como Gran Bretaña también. Con Gran Bretaña hay otro tema de afinidad que podría dar un impulso menor digamos, a esa reducción del déficit comercial. Pero yendo a tu pregunta, Gustavo, del impacto sobre Argentina, recordemos que también se ha hablado, por la afinidad que hay entre Milei y Trump, de un posible acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina. Eso sería excelente. Imagínense la generación de valor de mediano plazo que podría dar lugar con la apertura de un mercado irrestricto como es el de Estados Unidos y haciendo caso omiso, digamos, a todos estos aranceles por preferencia, por ser un país preferido en la región. No se ha vuelto a hablar, se ha hablado en su momento, no se ha vuelto a hablar de ese tema, pero no perdamos las esperanzas, que creo que es un tema que se viene para la agenda 2025-2026 en materia de geopolítica importante para Argentina. Sí, seguramente que eso va a ser un impacto que va a poder atraerlo a Milei con respecto a las decisiones que ha tomado Trump. Y obviamente la visión y la defensa que tiene Trump es prácticamente para la definición que tiene con respecto para su gente, su país. Y obviamente que eso, bueno, va a ser lo prioritario que siempre tuvo. Sí, con el agravante de que todo arancel, impuesto, fronteras para adentro, perjudica al consumidor. ¿Por qué? Claro. Porque le trae un precio más alto de la mercadería. Salvo que le bajen los precios en el equivalente del arancel, implica una suba del precio al consumidor, implica cerrar el comercio también, que es generación de valor. Ustedes saben que el principio de David Ricardo, digamos, la especialización de los países en función de sus competencias, su grado de competitividad, es muy importante porque así se ahorra a nivel general costos para la fabricación de los productos y bajar la inflación. Con lo cual, seguro, si tenemos a la Reserva Federal por un lado luchando contra la inflación, por otro lado tenemos a Trump imponiendo aranceles a muchos productos. Bueno, hay que ver cuánto queda de todo esto implementado, si no es un poco el apriete que hace Estados Unidos para sacar provecho para su propia gente. Seguramente, es un poco la estrategia que siempre mantuvieron, ¿no? Así bajo esas condiciones. Te traigo al país, volvamos para Argentina. ¿Cómo ves el tema de lo que son las fintech y la actividad financiera tradicional? ¿Es competencia o es un aporte que mancomunado van a salir adelante en todo lo que se necesita para actualizar la actividad financiera? Mira, la adopción de nuevas tecnologías en Argentina a mí me ha sorprendido. Tenemos no solo el capital humano, sino también el deseo de innovar en materia
tecnológica por un lado y financiera por el otro. Somos todos expertos en el dólar y en tasa de interés y plazo fijo en la bolsa. ¿Por qué? Porque Argentina obviamente ha hecho uso y abuso de algunos instrumentos y herramientas que perjudicaron al inversor, al ahorrista, ¿sí? Entonces, la irrupción de las fintechs es un proceso que yo aplaudo, que no terminó, estamos en medio de eso, es un proceso que viene obviamente de afuera. Muchos países han implementado estos cambios. Fíjate el caso exitoso de Nubank en Brasil con ya 100 millones de clientes, casi lo que tiene Bradesco de clientes. La verdad que es una cosa increíble lo que ha hecho ese banco digital, 100% digital, con extraordinarios resultados en materia de rentabilidad. Es un margen neto del 20%. Bueno, en Argentina hemos visto muchas fintechs convertirse en bancos, sacando licencia de bancos. No puede más que aumentar esto, ¿no? Teníamos a Brubank, pero hoy tenemos a muchas otras fintech más chicas pidiendo, digamos, acceso a ese negocio. Los bancos tradicionales están en un proceso también de concentración también. Sí. Fíjate el caso de Galicia con HSBC, el caso de Macro con Itaú y muchos otros bancos que creo que van a fusionarse hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienen que volver a ser bancos, porque ya prestarle al gobierno no es negocio, porque ya dejaron de tener esas LELIQs que obviamente le dieron mucha satisfacción, pero que hoy tienen que salir a prestar y que tienen que salir a captar depósitos. Hay que volver a ser banco. Volver a ser bancos. Eso es un proceso que yo aplaudo. Una de las consecuencias deseadas y efectos derivados positivos de todas las políticas monetarias implementadas y obviamente el saneamiento del Banco Central que se ha dado desde diciembre del 2024. 23. Sí, exacto. Bueno, otra de las cosas que ahí teníamos, y un juego de palabras, que algo estuvimos hablando fuera de cámara, es qué pasa con la actividad, con el dólar. ¿Hay atraso cambiario o está barato el dólar? A ver, en términos relativos, si uno mira una serie, está en la página del Banco Central, el mismo gobierno te lo muestra en un gráfico, el índice de tipo de cambio real multilateral, el ITCRM, está en una posición muy desventajosa en materia de competitividad de la economía argentina. Sobre todo Brasil y sobre todo con China. En menor medida con Europa y mucho menos con Estados Unidos por la diferencia de tasa de interés y de tipo de cambio. Argentina está en una posición de desventaja. Se ha ido apreciando en términos reales ese tipo de cambio. Ahora, yo quiero centrar la atención en no solo el stock, sino en el flujo. Argentina va a tener un superávit comercial de la balanza energética extraordinario. Estemos preparados para esa revolución. Venimos de un break-even en 2023, negativo en 2022. En el 2024 hubo 5.500 millones de dólares de superávit comercial de vaca muerta y todo lo que es energía. 8.500 millones se proyecta para este año y para el 2030, si es que el Banco Central tiene razón, una proyección de 25.000 millones de dólares. O sea, el hecho de que el sector energético se sume a la cosecha del campo como proveedor de divisas para el país ya se está convirtiendo en una realidad. Además de eso, los RIGI, es decir, los regímenes de impositivos para grandes inversiones, que eximen de muchos impuestos a las inversiones, principalmente los 13 anuncios que se dieron son prácticamente todos players locales. Ahora, ¿qué pasa si levantamos el cepo? ¿Cuánto dinero hay en el mundo que sobra, después de esa extraordinaria emisión que hubo en el 2020 y 2021, para financiar a la Argentina? Un caso exitoso de manejo de la economía, dar vuelta la historia. Estamos próximos a una hiperinflación y hoy estamos hablando de Argentina intentando volver a los mercados de deuda voluntaria, recuperando el crédito y la fe en los inversores internacionales. ¿Qué pasa si esa inversión financiera se convierte en inversión en el mercado de la economía real y donde hay muchos proyectos en el interior del país, incluso, no solo petróleo y gas, electricidad, sino también minería y campo, de tecnificación y de explotación que obviamente están en curso. Bueno, el levantamiento del cepo es clave. Para el levantamiento del cepo es clave un acuerdo con el FMI, es clave un acuerdo con el FMI con fondos frescos y todo esto es lo que se está hablando en este momento. Hay que darle el tiempo necesario para lograr un buen acuerdo, es necesario tener paciencia en estos procesos, no son procesos que se dan de un mes a otro, hay misiones que van, que vienen, se habla del modelo económico de Argentina para los próximos 5 años. Sí, necesita la madurez necesaria, digamos, como para poder continuar con esta línea, o por lo menos la alternativa que se está presentando en este momento. Otro de los temas es qué pasa con las reservas
y cómo tracciona la situación en este momento. Bueno, pusiste el dedo en la llaga. Creo que la pata débil del programa económico es la no acumulación de reserva. ¿Pero por qué? Acumuló más de 20.000 millones de dólares el año pasado, o sea, fue extraordinario. Ahora se va por otro lado, tenemos compromisos. Claro. Ha tenido que pagar una tasa de interés en aumento, amortizaciones de capital en aumento, de una deuda reestructurada en 2020 que es un step up en materia de intereses, pero también una amortización gradual ascendente de los bonos. El universo de bonos va a ir en aumento como carga de deuda externa y de dólares, necesidad de dólares en Argentina. Imagínate que para el 2031 Argentina va a estar pagando aproximadamente 11.000 millones de dólares de capital y 3.600 millones de dólares de intereses. O sea, casi 15.000 millones de dólares de carga, que es importante. A eso hay que sumarle multilaterales, los importadores y otras deudas privadas como pago de tarjeta o préstamos privados, bonos corporativos. Es una necesidad de divisas que hay que ver en el proceso de oferta y demanda cómo se va dando. Y levantar el cepo es obviamente algo imperioso para permitir la entrada irrestricta y salida también, libre movilidad de capitales. Y ni siquiera te estoy poniendo en la balanza el flujo que podría darse por la compra de activos argentinos de renta variable. Claro. Es decir, posiblemente seamos o frontera o emergentes nuevamente, algo que ya vimos en el 2017, que atrajo muchísimos capitales. Sí, eso calculo que el próximo año 26 tendría que estar más o menos trabajándose sobre esa alternativa, ¿no? Sí, MSCI está reclasificando los países entre febrero y julio y en octubre se tendría que implementar una decisión que se va a anunciar en septiembre. No creo que lleguemos para esa agenda y quede para el 2026. Claro. Eso va a depender de cuándo se levanta el cepo. Seguramente. Bueno, estará por ahí también, ¿eh? O sea, con esa alternativa de la negociación probablemente tenga una salida bajo esas características. Así es. ¿Qué podemos decir con respecto si necesitamos una cantidad de educación financiera que la gente no está viendo, o por lo menos no hay un ejercicio que permita, más allá de que vos sos un profesor bárbaro con respecto a la explicación y demás, pero la verdad es que la educación financiera creo que es muy necesaria para que todos sepan cómo funciona este tipo de cosas. Sí, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ha implementado la incorporación de algunas materias de educación financiera y de finanzas personales en las currículas de los colegios secundarios. Creo que esto tendría que ser obligatorio en todo el país a nivel nacional. La educación la manejan las provincias, con lo cual tampoco puedes obligar, es una decisión federal y de las provincias, ¿no? Es más que necesario educación financiera. Yo estoy comprometido 100% con eso. Estoy en distintos posgrados y cursos de grado como para concientizar. Creo que la libertad financiera viene asociada a la educación financiera. Es decir, tratar de independizarse, tratar de generar su propio negocio. Es un proceso que primero no se hace de un día para el otro, pero que genera muchísimo valor hacia adelante. O sea, invito a todos a educarse en lo financiero. Hay muchísimos programas gratuitos, otros pagos, pero gratuitos dando vuelta. Y no estoy hablando de YouTube, no estoy hablando de un tutorial de YouTube. Estoy hablando de cursos que hay que empezar a explorar en serio, de instituciones que lo pueden llegar a dar de manera recurrente. La educación financiera es parte del crecimiento personal y del manejo de las inversiones. En eso estamos por el lado educativo y ayudamos también a los clientes de RFT en sus inversiones en el día a día. Eso yo te sigo en ese aspecto. Gracias. Así que te agradezco muchísimo. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Seguramente vamos a seguir charlando en el transcurso del año y obviamente vas a estar invitado como para poder seguir explicando cuáles son las situaciones generales de la República Argentina. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y con gusto volveré. Gracias por todo, como siempre. A todos ustedes los espero la próxima semana acá en la City por dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.